Hay un lugar en el mundo que en los próximos años podría desaparecer. La historia que te voy a contar es sobre las islas de Tuvalu, que no es solo la historia de un conjunto de islas, sino que también es una historia que nos habla sobre la injusticia que trae el cambio climático, donde muchas veces los más afectados son los que menos tienen que ver con el problema. Pero ojo, porque no está todo perdido para los tuvaluanos. Aunque ellos ya se están preparando para lo peor, todavía hay esperanza. Empecemos por ubicar a Tuvalu en el mapa. Tuvalu es un archipiélago que se encuentra en el Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda, Hawái y la isla de Pascua. Es una ex colonia británica, por eso tiene la bandera de Reino Unido adentro de su bandera. Recién se independizó en 1978. Las 9 estrellas representan a las 9 islas principales que conforman el país. Es un país con menos de 12.000 habitantes y es tan pequeño que tiene una pista de aterrizaje en el medio de su capital, Funafuti, que cuando no están aterrizando aviones se está usando para hacer todo tipo de deportes. Pero hace un par de años este país se hizo notar más que nunca. En la conferencia sobre cambio climático de la ONU en 2021, el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu se presentó con un mensaje en el que se lo podía ver vestido de traje en el medio del mar con el agua llegándole hasta las rodillas. Climate change and sea level rise are deadly and existential threats to Tuvalu and low-lying atoll countries. We are sinking, but so is everyone else. Estos son datos de la NASA que muestran la tendencia del crecimiento del nivel del mar desde 1993. El punto más alto de Tuvalu llega a estar a tan solo 5 metros por encima del nivel del mar, y al ritmo en que se está elevando el agua, la isla técnicamente quedaría sepultada. Pero este problema, que ya de por sí es bastante importante, no solo los afectaría en el futuro en el caso extremo de que la isla desaparezca, sino que ya los afecta hoy en día con inundaciones. Esto provoca la salinización de los suelos, que no los deja cultivar casi nada, y de los acuíferos, de donde sacan agua dulce. Ante esta situación, el gobierno de Tuvalu lanzó el Future Now Project, para prepararse en el caso del peor escenario posible. En castellano sería El futuro es hoy. Este proyecto consta de 3 iniciativas principales. Iniciativa número 1. Consiste en promover diplomáticamente los valores de la cultura tuvaluana para motivar a los representantes de otros países a que entiendan que el cambio climático y la elevación del nivel del mar son un problema compartido y que la reducción del uso de combustibles fósiles debe ser una prioridad. Iniciativa número 2. Consiste en asegurar garantías internacionales para que el estado de Tuvalu y sus límites marítimos sigan siendo reconocidos aunque el país se hunda. Por más de que el país es muy pequeño, su zona económica exclusiva es muy grande. Esta zona es el territorio marítimo del que un país es soberano y por lo tanto es el único que puede explotarlo económicamente. Y la iniciativa número 3 consiste en redoblar los esfuerzos de digitalizar todo lo vinculado a los servicios y archivos gubernamentales, para que no se pierda la historia y la cultura del país. De hecho, en 2022 hicieron un anuncio muy particular relacionado a eso. El ministro hizo un lanzamiento de Tuvalu como la primera nación digital del mundo. We've had to take our own precautionary steps with the Future Now project. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. Pero obviamente no se quedaron solo con hacer proyectos políticos. También empezaron a hacer otros más tangibles, como el Proyecto de Adaptación Costera de Tuvalu, que consiste en desarrollar infraestructura a través de fondos provistos por la ONU para elevar las costas y así impedir que las crecidas afecten tanto al país. También hay iniciativas de plantación de manglares, que son árboles que se ponen en las costas para reducir el impacto de las olas. En el hipotético caso de que suceda lo peor, ¿cómo se muda un país? Kiribati es una isla que queda muy cerca de Tuvalu y que está en una situación similar. Y ante este inminente problema, tomaron una decisión. Compraron tierras privadas en la isla de Fiji, para que eventualmente parte de su población se pueda mudar ahí. Otro ejemplo de un lugar que se está hundiendo es Yakarta, la capital de Indonesia. Esta ciudad es una de las más pobladas del mundo y está ideando un plan radical para mudar la ciudad a otro lado porque ya el hundimiento parece inevitable. Antes de que sigamos, te voy a ser sincero.
Este video en principio iba a tratar sobre lugares que se hunden a causa del cambio climático. Pero investigando un poco más sobre el asunto, me encontré con algunas cosas interesantes que me hacen cambiar un poco la forma de ver las cosas. Porque si bien es cierto que el nivel del mar está subiendo, y en particular está subiendo más en esa zona del Océano Pacífico, también hay estudios que dicen que eso no siempre lleva al hundimiento o erosión de las islas. Miré este estudio de la Universidad de Auckland. Este analizó el tamaño de las islas de Tuvalu entre 1971 y 2014. Resulta que sumando todas sus islas, el país no solo no se achicó, sino que se agrandó en un 2,9%, alrededor de 74 hectáreas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a desaparecer o se está agrandando? Acá es donde empieza a aparecer un problema. De las 101 islas que forman el archipiélago de Tuvalu, el estudio analizó que 73 se agrandaron y 28 se achicaron. Porque si bien para los políticos decir que su país se está hundiendo es mucho más llamativo, muchas de estas islas parecen poder adaptarse a las crecidas. Los estudios dicen que este proceso también trajo una acumulación de sedimentos, arena y corales que llevaron a un crecimiento de su tamaño. La ciencia marca claramente que estos países no se están hundiendo del todo, pero sí que están cambiando. ¿Tuvalu está a salvo entonces? La ONU modeló 4 escenarios en torno al crecimiento del nivel del mar según diferentes proyecciones de emisión de carbono. Dentro del escenario más conservador, estiman que para fin de siglo los océanos van a haber crecido alrededor de 4,4 milímetros por año y en el peor de los casos, 11,2 milímetros. Pero el nivel del mar no crece de forma uniforme en todo el mundo, porque depende en parte de las corrientes, los vientos y la temperatura del agua. El mismo estudio que analizó el tamaño de las islas dice que en esa zona, entre 1971 y 2014, el agua creció en promedio 3,9 milímetros por año, casi el doble que el promedio global en ese mismo periodo. De todas maneras, el estudio tampoco sugiere que este potencial crecimiento de las islas las deje fuera de peligro, porque el cambio climático trajo más inundaciones e hizo mucho más difícil la concentración de agua potable para las personas y la vegetación. El primer ministro de Tuvalu se refirió a este estudio y lo desacreditó completamente, diciendo que no habían permitido que científicos de su país participen de la investigación. Incluso un tema tan delicado como la posible desaparición de un país tiene sus matices políticos. Mientras los líderes de Tuvalu y Kiribati presagian un hundimiento casi inminente para llamar la atención internacional y recaudar fondos, desde la ciencia advierten que lo que quizás sea necesario para estos lugares, más que un plan de escape, es un plan de adaptación. No deja de ser una realidad que si el nivel del mar continúa subiendo, muchas ciudades más grandes y más pobladas van a tener que enfrentarse a migraciones forzadas. Solo en 2019, casi 24 millones de personas se tuvieron que desplazar de manera involuntaria por motivos relacionados a catástrofes climáticas. Aunque lo veamos como algo lejano, lo que pasa en Tuvalu y otras islas remotas del Pacífico pueden marcar un precedente para el resto del mundo.